Muy bien. Vamos a ver capítulos 5 y 6. Pero como vamos a ir sobre la marcha, precisamente porque vamos a ir por 2 capítulos, vamos a orar nuevamente para tomar dirección y comenzar. ¿Sí? Me acompañan nuevamente. Y Señor, nuevamente te pedimos, Señor, que quites todos los estorbos, que quites todas las distracciones que puedan haber para poder hoy escuchar tu palabra, recibir tu instrucción, ver, Señor, el sentido que tiene para nuestra vida, Señor, cómo nos hablas tú en cada pasaje y, Señor, poder vivirlo de esa manera. Señor, guíanos el día de hoy, te lo rogamos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y vimos la semana pasada un par de capítulos, el 3 y el 4. Veíamos cómo Dios daba las instrucciones y la dirección para los levitas, para desde el cómo acampar alrededor del tabernáculo de reunión donde se encontraban con Dios, donde Dios les hablaba en el tiempo de Moisés, y cómo cada quien tenía su función, y un versículo que vimos que era muy, muy específico, en donde les decía Dios a Aarón y a los sacerdotes que tuvieran cuidado de los demás levitas que entraban a mover las cosas cuando se fueran a trasladar a otro lugar para que no murieran. O sea, ¿cómo era esto? En el capítulo, sobre todo en el capítulo 5, ya define, ya están definidos los grupos dentro de los levitas. Se hicieron 4 grupos, 3 de ellos por la descendencia de Leví y uno más por Aarón y sus hijos, que ellos iban a ser los sacerdotes. Pero los sacerdotes eran los únicos que podían entrar hasta el lugar santo, el Santísimo, para envolver todas las cosas que había ahí, desde el arca de la alianza hasta el candelero, las mesas de la proposición, todo lo que estaba dentro para servir a Jehová. ¿Cómo lo hacían? Con las mismas pieles, con las cortinas de dentro del lugar santísimo, que separaba el lugar santo santísimo, se cubría el arca y se cubría con pieles y se cubría con otros paños de color azul, y se tenían que cubrir tan bien que esta era la responsabilidad de los sacerdotes para cuidar a los demás levitas de la tribu precisamente de Gad, que tenían que entrar, la tribu Merari, Gersón y sí, de los coatitas. Y ellos, cuando ya tenían todo eso cubierto, ellos entraban, los coatitas, a cargar todas esas cosas, pero la responsabilidad de los sacerdotes era tener bien cubierto eso, porque al solo ver algo descubierto o tocar directamente, iban a morir. A ese grado estaba de delicado el asunto. Entonces, ¿cómo lo veíamos en el cuidado? ¿Cómo lo veíamos en el tema de la iglesia? Y es precisamente el cuidarnos unos a otros, el ver unos por otros, el no ser de tropiezo unos a otros, como el tema que vimos el domingo. El tema de que Jesús dice que si tu mano, tu pie o tu ojo son ocasión de caer, tienes que cortártelos o tienes que sacarlos para no hacer caer a alguien y para no caer tú mismo. O sea, a ese grado tiene uno que fijarse en el pecado y quitarlo, porque al final de cuentas no es la mano, no es el pie y no es el ojo. Es el corazón de donde salen todas estas cosas. Y ese es el mismo tema que veíamos acá. No es que ya te cayeron mal algunos de los coatitas y ya dejas descubierto algo, y cuando llegan a tomar las cosas, algo sucede, ¿no? O piden ayuda a alguien más sabiendo que tienen una instrucción de que nadie más que los levitas pueden tocar todas las cosas del tabernáculo, cortinas, tablas, postes,
todo lo que hay, solamente ellos, porque si no, puede morir cualquier otra persona. Y en el ministerio a veces no tenemos ese cuidado con los hermanos y hasta instrucciones equivocadas estamos dando, a veces sin querer, o sea, muchas veces sin saber, sin mala intención, pero sí con desconocimiento, que termina siendo lo mismo al final de cuentas, cuando necesitamos cuidar a los demás. Y llegamos a este capítulo 5, recuerden que están haciendo, preparándose para salir del área del Sinaí, para entrar al desierto, y pareciera que cambia radicalmente la instrucción que Dios está dando, pero vamos a ver cómo va en base a lo mismo. Por eso el tema es, las batallas requieren santidad, o la batalla requiere santidad. ¿Cuál batalla? La que tenemos por delante como hijos de Dios. ¿Cuál batalla de los israelitas? La que tenían por delante para llegar a la tierra prometida. Sería la tierra donde fluye leche y miel, la tierra rica para ellos y prometida por Dios 400 años atrás. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, este es el versículo 1, 2, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. ¿Qué podemos ver aquí? Porque al principio de repente lo leemos y decimos, qué feo, ¿no? De todos modos, o sea, ya ságalos por allá, sácalos del campamento, allá que se los rasquen con sus uñas. Pero si entendemos que acaba de pasar un censo buscando a todos los hombres que pudieran ser aptos para la guerra, mayores de 20 años, después el censo de todos los mayores de un mes que puedan servir para el servicio a Dios de los levitas, y después mayores de 30 años, de 30 a 50 años, que pudieran estar activos en el levirato, o como eso también lo vimos la semana pasada, ya ministrando en el tabernáculo. Bien, pues entonces esto también nos indica que no, o sea, Dios quiere cuidar la merma de la gente que está en capacidad. No se contaminen en los demás. Primero, Dios es santo, es un Dios santo y quiere un pueblo santo, pero no es un Dios que no tenga misericordia de esta gente, porque no les está diciendo córtalos del pueblo, sino sácalos del campamento. ¿Por qué? Porque la contaminación puede ser muy intensa, y una plaga, tal vez ellos no sabían en ese tiempo en cuanto a las enfermedades, tal vez sí, acaban de pasar 10 plagas en Egipto, y Dios les está diciendo, saquen a todos los que están contaminados de alguna manera. ¿Para qué? Para que no contaminen a los demás, los que están ahorita aptos para la batalla, aptos para el levirato, pero también para saber qué tantos enfermos hay, a quienes hay que cuidar de una manera diferente. Y si recordamos, en Levíticos era el tema de tenerlos en cuarentena a la mayoría de ellos y estarles poniendo los medicamentos o los ungüentos, la mayoría eran ungüentos, y orando a Dios por ellos para que se les restaurara. Y como iban siendo restaurados, iban siendo reinsertados en la sociedad, pero de otra manera, de todos modos, estaban más en riesgo de ser contaminados que los demás, a que ellos fueran sanos. Entonces, hay un Dios santo que reina sobre un pueblo santo. Él lo santifica en Jesucristo ahora en nosotros, ¿sí? Pero también Él no excluye, Él da siempre oportunidad, y eso lo dice en el 2 de Pedro, que la venida de Jesucristo se ha retrasado, o no hay retraso, más bien es el tiempo que Dios está dando para que se arrepientan los que han de ser salvos, ¿sí?
pero lo tenemos que ver de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué hace tanto énfasis en sacar a los que están contaminados de alguna manera? Precisamente para que busquemos santidad en el pueblo de Dios y tener cuidado con el pecado en nuestra vida. ¿Cuál es el siguiente tema? Dice el versículo 5. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, versículo 7, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si aquel hombre no tuviere pariente del cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote suya será, y lo santificado de cualquiera suyo será. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote será suyo. ¿Es el mismo tema? Sí, es el mismo tema. Está hablando acerca de, le está diciendo a toda la gente, hombres y mujeres, a todos en general, a los 2,5 millones de personas, 3,5 millones de personas. Si tú pecas en algo de lo que ya platicamos desde Éxodo, Levítico, algo, si robas un animal, si golpeas a alguien, si a un esclavo le tumbas un diente, decía así en Éxodo, ¿no? Si algo haces, si pecas de alguna manera, tienes que pagar lo estipulado, tienes que pagar lo que haya sucedido. Por ejemplo, si fue un animal, tienes que pagar un animal y el costo del 20% más del costo de ese animal. Tienes que pagar 120%, al final de cuentas, de lo que hiciste, de lo que robaste, de lo que dañaste, de lo que pasó. Tienes que pagar todo eso y aparte dar una ofrenda, dar como expiación, que es en el versículo 8 dice que además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Que la expiación, recuerdan que Jesucristo es nuestro, Él es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Él hizo expiación por nosotros, el intercambio de su vida por nuestra vida. Entonces ese carnero, precisamente porque implicaba el pecado delante de Jehová, implica la muerte, se tiene que entregar un carnero a muerte en sustitución del ofensor. Y si no está aquel que pueda recibir el pago, si no hay nadie, si no hay quien haya quedado en la familia de donde se robó, de donde se dañó algo, tiene que llegar de todos a pagarse al sacerdote y el sacerdote se va a adueñar de eso. ¿Qué significa esto? Otra vez, el tema es, si cometes algún pecado, tienes que limpiarte de alguna manera. Tienes que, te quieres pertenecer al pueblo de Israel en ese tiempo, tienes que limpiarte. Tienes que buscar estar en santidad, tienes que buscar estar pagada tu deuda con Dios de alguna manera. Y entonces tenían que restituir el daño y tenían que llevar la ofrenda y para quedar a cuentas con Dios. ¿Qué sucede hoy? Es lo mismo, lo vamos a ir viendo más adelante en el Nuevo Testamento. Es lo mismo, no podemos estar como hijos de Dios pecando, porque eso es incoherente para un hijo de Dios. No podemos hacer lo malo deliberadamente siendo hijos de Dios. Podemos caer en algún pecado, sí, porque somos gente que falla, gente que en la naturaleza hay perversión, ¿sí? Pero no podemos permanecer en el pecado. Eso sí sería totalmente incoherente para hijos de Dios que eso sucediera. Tenemos que ver qué sucede en nuestra vida y cómo caminar en santidad con el Señor. Eso es importante, ¿por qué? Porque la batalla a la que les llama Dios depende
de qué tan a cuentas van ellos con Dios. O sea, Él les va a dar la victoria, pero también sabemos que cuando ellos le dieron la espalda, los israelitas, a Dios, y empiezan a vivir como si no hubiera Dios, el pueblo cae. Y cae bajo el lazo o yugo de otras naciones, de gente que empieza a aprovecharse de ellos. Vienen épocas muy duras, casi son ciclos de 40 años, son generaciones. Las generaciones son 40 años aproximadamente, y cada 40 años la generación, después de los 2 o 3 nacimientos más, ya para los sobrinos, para los hijos mayores o nietos, ya no se acuerdan del Dios que hizo maravillas delante de los ojos de sus padres o de sus abuelos, y muchas veces ellos mismos desechan al Dios Todopoderoso porque no lo conocen de primera mano. ¿Y qué pasa? Lo desechan o lo quieren hacer a un lado, porque Dios no puede ser desechado, obviamente, pero sí la dirección de Dios. Y entonces viene aflicción sobre el pueblo. Y también nosotros nos podemos ver de esa manera, ¿sí? Dios dice, apartados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Obviamente, les digo, hay quienes pueden decir, oye, pero ve todo lo que he hecho y no busco a tu Dios. Nada eterno, nada que realmente valga la pena que trascienda este mundo. Nada que vaya, que abone a los tesoros en el cielo, que dice Jesucristo. Mira, aquí todo se corrompe, allá arriba es otra cosa. Necesitamos ver hacia arriba y buscar hacerlos ahí. Y apartados de Él nada podemos hacer. Entonces dependemos de Dios para vivir una vida en santidad y de la manera en que Dios quiere que la vivamos. Por lo mismo, tenemos que buscar precisamente el alejarnos del pecado, y pecado es todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que, para que nos acerque a Él. Sí, los dos sí ven la relación en las dos cosas, ¿no? Apartar lo contaminado, dejar el pecado a un lado, y viene otra situación también fuerte y muy, muy curiosa, que la vamos a poder leer. Del versículo 11 en adelante dice así, en el libro de Números vamos a ir un poquito rápido, pero leyendo todo, ¿sí? Dice el versículo 11, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, si tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer,
Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. ¿Qué quiso decir Dios con todo esto? Sí, es parte de lo mismo acerca de la contaminación y del pecado, ¿sí? Porque la base de la sociedad sabemos cuál es. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. La familia empieza con un matrimonio, ¿sí? Con un núcleo. Y precisamente, no, ¿recuerdan qué dijo Jesús? Y vamos a ir para allá en un ratito, que él permitió que en el tiempo de Moisés se diera carta de divorcio a la mujer por causa de la dureza de el corazón de los hombres, ¿sí? Porque de todo querían divorciarse por sospechas de cualquier razón y querían tomar esas decisiones. Bueno, ¿qué pasaba aquí? Es curioso. Pero segundo, yo obviamente busco con Dios, pero no llego a entender lo del vientre hinchado y el muslo caído. Y los comentaristas caen en una situación que es lo que pasaba cuando se referían a eso. Y es lo más seguro que se tratara de un aborto, provocar un aborto con esta agua santificada, con polvo del piso del tabernáculo, y que provocara un aborto. Hay algunos comentaristas que dicen que era una cuestión psicológica y si había realmente engañado al marido, y obviamente cuando venían los celos o la sospecha era porque ya se veía una pancita diferente, ¿no? Ya no se veía como estaba la mujer, que venía los celos, pero muchas veces pues, tampoco era realmente que hubiera engañado al esposo. Pero sobre todas esas cosas y detrás de esas cosas es precisamente la honra que le deben a Dios y que se deben uno al otro como hombre y mujer, cómo honrar a Dios en el matrimonio, en esa relación que Dios permitió que ellos tuvieran. Y sobre esas cosas es que dice, bueno, marido, te vienen los celos, infundados o fundados. Vas a hacer pasar a tu mujer no vas a tomar medidas tú ya directamente. ¿Por qué? Porque no lo puedes hacer a menos que haya testigos, 2 o 3 testigos que dijeran, los vimos. Y aquí se refiere a que cuando solamente vienen los celos y viene ¿qué dice? Un espíritu de celos. Cuando vienen los celos, y ustedes saben, y si no saben se imaginan lo que son los celos ya enfermizos, y sobre todo que hace tiempo escuché de una persona que
que él es muy tranquilo, la persona muy tranquila, toda su vida fue muy tranquilo, muy calmado, nunca problemas ni en su casa ni en ningún lado, y se casó y tampoco, y de repente empezó a venirle como que mucha incomodidad y empezó a ponerse muy celoso, y empezó con celos muy intensos, algo que de él mismo se desconocía, y eso lo llevó hasta buscar terapia psicológica, no es cristiano, lo llevó hasta buscar terapia psicológica, se metió en la terapia psicológica y ahí empezaron a tratarlo y no, mira, es que tienes que dejar ir porque no hay razón, no hay esto y no hay lo otro, pero él estaba diferente, él se sentía diferente. Bueno, terminó la terapia psicológica, aprendió a soltar y a dejar ir, pero después se confesaron los dos y sí había habido algo. Entonces, no estaba tan perdido el sentimiento, o sea, tenía una base, porque tal vez recibía algo diferente, algo en él empezó a activarse como de respuesta a defensa, algo, ¿no? Y eso pasa, eso sí pasa, pero muchas veces también hay celos infundados. Pero aquí habla acerca precisamente para evitar que te busques tres personas y que, porque también están condenados los testigos falsos, que quiere decir, si algo está condenado es porque sucedía. Entonces, para que no te busques testigos falsos, mejor llévala y hazle la prueba. Dios va a saber qué hacer, porque no es que el agua amarga hiciera algo, sino que es la voluntad de Dios lo que se iba a manifestar ahí al final de cuentas. Los comentaristas pueden decir cualquier cosa, y que abortaba o que no abortaba, o que era por una cuestión psicológica, y que al tomarse el agua, si no había culpa, pues no pasaba nada, pero si había algo, pues hasta un aborto podía haber. Pero aquí esto es voluntad de Dios, esto no es una cuestión de la gente, sino lo llevaban delante del sacerdote, el sacerdote hacía el procedimiento y el hombre, si todo estaba bien y no pasaba nada, el hombre tenía que asimilar eso y entender, todo está bien, vete con tu esposa y vete a tu esposa. Y si pasaba otra cosa, pues también saber que si había sucedido iba a ser cortada del pueblo también esa persona. ¿Por qué? Porque un Dios santo eligió un pueblo para santificarlo en él mismo y por lo mismo no ha cortado, lo vimos en la primera parte, no ha cortado a los contaminados de alguna manera, a los enfermos y demás, sino que los está poniendo aparte y van a buscar alimentarlos, van a buscar sanarlos y el que sea sano pues, se va a ser restaurado a la comunión con la gente, pero el que no, lo más seguro es que va a morir. Los que tocaron, si se fijaron bien en los primeros 4 versículos, hablaba de los que habían tocado también muerto, se habían sido contaminados con muerto. Pues obviamente ellos eran 7 días, una cuarentena, y tenían que estarlos bañando varias veces y ya ver que no hay manchas, no hay nada, y los dejan entrar nuevamente. ¿Por qué? Porque van a entrar al servicio a Dios, van a poder restablecer, porque lo hicieron igual sin intención o con la intención, pero hay restauración y de eso se trata. En el capítulo 6 lo que vamos a ver precisamente es esta parte, una forma más personal de los hombres en cuanto a la santidad y el apartarse para Dios. Y enseguida, después de ver esto, vamos a ir al Nuevo Testamento. Dice en el capítulo 6, y este es un solo tema, que es el voto de los nazareos. ¿Qué es el voto de los nazareos? Bueno, el voto de los nazareos es una dedicación propia a servirle a Dios. ¿Sí? O sea, yo quiero servirle a Dios, me voy a apartar para Dios un tiempo, estoy haciendo un voto para Dios, y lo que vamos a estar leyendo es lo que esa persona que se dedica a Dios tiene que hacer como durante ese voto nazareo. Dice así: habló Jehová a Moisés, diciendo:
Habla a los hijos de Israel y diles, un segundo, y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Jehová será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Y si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Parte del mismo tema? Sí. Porque hay muchos hombres que estaban dedicados a Dios por ser primogénitos o porque ellos mismos querían hacer un tiempo de devoción a Dios, ¿no? Era un tiempo establecido para esto, pero tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que lo dedicaron en voto a Nazareo desde que nació. ¿Quién es? ¿Perdón? Otro, ese mero, Sansón. Sí, Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Tomó vino, falló. Y traía cabello largo todavía, no se lo cortaba, no se lo había cortado. Mató a un león con sus manos y se jactaba de ello, tocó muerto. O sea, querías estar bien con Dios, bueno, el voto lo hicieron sus padres, ¿no? Y aún así Dios lo bendecía con esa fuerza y de alguna manera libraba a su comunidad. Mató a mucha gente hasta que le cortaron la cabellera. Era la fuente de su poder. Era Dios la fuente de su poder, pero
Dice, mientras no te cortes la cabellera, de alguna manera es como el recordatorio. ¿Se acuerdan de Pablo diciendo, tengo este aguijón en la carne que 3 veces le he pedido al Señor que me quite, y las 3 veces me ha respondido, ¿qué? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Algo que nos recuerda que necesitamos a Dios y estar cerca de Él. Y el cabello le recordaba, y entonces a todos les decía, no, pues es esto, la fuerza, el motivo de la fuerza es esto, el motivo de la fuerza es aquello, hasta que le dice a Dalila, es el cabello, y se interrumpió el voto nazareo. No le quitaron el motivo de su fuerza, o sea, el cabello no le daba nada de fuerza, era Dios en el pacto que tenía con él, en el voto que tenía con él. Y al quitárselo, ese voto se perdió, ya se acabó. Y no fue por conclusión, sino fue porque lo interrumpieron. Era un voto perpetuo que tenía él. Podemos recordarlo y podemos ver que falló a 1, a 2, a 3 y decimos, Dios pasa esas cosas. No, él terminó ciego, terminó como esclavo, pero Dios de todos modos de alguna manera libró al pueblo a través de Sansón, cuando él tumbó el templo sobre la gente que se estaba burlando de él. No porque se estaban burlando de él, sino porque de Dios jamás se van a poder burlar nadie. ¿Sí? Pasó eso. Pero aquí el voto nazareo es precisamente con ese fin. Yo hago un voto nazareo, entonces me dejo crecer el cabello, no tomo vino ni nada de esto, no puedo estar cerca de muertos, así se muera mi padre o mi madre, no puedo estar ahí, así se mueran mis hermanos, no puedo estar ahí, mucho menos con todas las demás personas, ¿no? Pero ahí da un ejemplo, pero si de repente alguien muriera junto a ti, pues entonces estás contaminado, pero sigue el proceso y al final te tienes que cortar el cabello. También en el libro de los Hechos podemos recordar que Pablo hizo... ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? No vamos a ir al libro de los Hechos, nada más les voy a mencionar como se los mencioné ahorita. Pablo, cuando regresó a Jerusalén, le dicen los hermanos, los pastores de ese lugar, les dice Jacobo incluso, oye, te están buscando, porque han escuchado de ti que estás predicando a los gentiles, que hagan lo que quieran, que hagan lo que no importa, que no sigan las leyes y demás de los judíos, cuando nosotros los judíos somos muy estrictos en eso y demás, pero si vas y te purificas, porque hay otros 4 que se van a purificar y raes tu cabeza, seguramente todo eso va a pasar, porque él estaba haciendo voto. Pablo era muy, valga la palabra, devoto de Dios. Él seguía siendo judío de judíos y él seguía muy comprometido con todas las fiestas y en ofrecer a Dios, porque él era judío. Pero por lo mismo es más sobresaliente entender que él no les decía a los gentiles que no tenían obligación de hacer eso como gentiles, porque Dios así los había llamado, pero él sí lo hacía y él lo hizo y fue y se purificó y también cortó su cabello y demás, y de todos modos lo detuvieron. De todos modos lo detuvieron. ¿Por qué? Porque ya era un tema por ser cristiano y es la persecución sobre los hijos de Dios. Pero, ¿qué sucede aquí? Bueno, tenemos nosotros una libertad mayor. Aquí dice en este capítulo que cuando ya pudieras, fíjate nada más la descripción de lo que tenía que hacer este hombre, cuando ya llegues a terminar tu voto, dice en el versículo 10, en el 8º día traerás 2 tórtolas o 2 palominos, una es para expiación y otra es para holocausto. Expiación, sustitución del pecado, porque tocó muerto sin querer, y holocausto como ofrenda a Dios, como agradecimiento a Dios, como la ofrenda que yo quiero hacerle a mi Señor. ¿Sí?
Pero también dice que tiene que llevar un cordero de 1 año sin tacha, en holocausto otra ofrenda, una cordera de 1 año sin defecto por expiación, un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Todos los 5 tipos de ofrendas que tenían que hacer con Dios, los tenía que hacer, porque era tu compromiso de estar bien con Dios. Entonces yo cumplo todo lo que tengo que hacer con Dios. ¿Cómo nos vemos como cristianos? Hoy estaba pensando, hay unos escritos muy, voy a decir padres, pero pegadores, así de diferentes grupos cristianos que están en el Facebook, en el Internet, en cualquier área, ¿no? Como las coaliciones, los juntos y demás, y ponen muchas cosas muy, muy padres, estudios muy bonitos para parejas, para hermanos en general, para todo el mundo. Y hay muchos hermanos que los comparten, mientras estén de acuerdo con lo que están escribiendo. Porque si no están de acuerdo, pues ese se lo saltan y comparten otro. Entonces eligen lo bueno de gente que está haciendo su chamba piadosamente. Eligen lo bueno para ellos o lo que les conviene para ellos, pero no toman todo. Y eso como que se me hace un poco deshonesto de parte de nosotros como cristianos. Si yo empiezo a leer algo y digo, qué padre, esto está bien, pero me acuerdo que no estoy tan de acuerdo con toda la doctrina, entonces retén lo bueno y ya, quédate ahí, no tienes que estar compartiendo. Y si vas a compartir, yo te puedo decir, ¿te acuerdas que también escribió de tal cosa y tú lo haces? Y dice ahí, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Es como cuando les platico acerca de los escritores de hace 100 años, los puritanos que le llaman 150 años, todos sacamos citas de con ellos, las compartimos y decimos, wow, vean quién es Dios. Pero si viviéramos en esa época no iríamos a sus iglesias, pues se nos harían muy legalistas esas personas. Y aquí un hombre en voto nazareo, es un hombre que nosotros si lo viéramos diríamos, no tienes que hacer nada de eso. Claro que ahora no. De hecho, de todo eso que leímos, Jesucristo nos libró. Él vino a sustituir esas acciones y Él es el que dice, dame tu pecado, dame con todo el arrepentimiento, ten el perdón y yo me encargo del holocausto. Él es el holocausto, Él es el sacrificio, Él lo hizo ya. Pero si yo reconozco todo lo que Él hizo en la obra de la cruz, pues lo mínimo que podría yo hacer es buscar quitar todo aquello que me estorba en la relación con Él y todo el pecado que me asedia o que está siempre a la mano y yo estoy como que viéndolo y viéndolo y viéndolo, sino voltear a Jesús y caminar hacia Él todo el tiempo. Porque Él lo hizo, yo ni en sueños hubiera podido hacer esto, ¿no? Tal vez dejarme crecer el cabello, pero eso bueno, todo esto, aparte de ir a ofrecer y ofrecer, porque quiero estar bien con mi Dios, y esta es la ofrenda de paz, y este es el holocausto, y esto es por esto, y esto es por esto otro, y esto es por el otro. Dios, yo te amo, estoy en todo esto. Y ahora, dice Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Ya ni siquiera es hacer todo esto, de verdad. Pero a veces nos pesa incluso alabar a Dios. Y si nosotros hiciéramos día a día esto, que saliera de nuestra boca el fruto de labios, confesando su nombre, confesando a Jesucristo, no tendríamos que preocuparnos por el pecado. Realmente no, porque sabemos a quién pertenecemos y la identidad
que está cada vez más firme en nosotros. Cada vez entiendo que soy más de Cristo. Cada vez entiendo que Él me compró con su sangre, que Él limpió mi pasado, limpió mi futuro y la eternidad está ya dispuesta para que yo esté con Dios. Por Él. ¿Por qué razón? Digo, entonces, ¿cómo deberíamos de vernos? Antes de llegar a la bendición sacerdotal, que son los versículos que nos faltan del capítulo 6, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, a ver un reflejo de lo que acabamos de ver en el capítulo 5 y 6 de Números. Colosenses capítulo 3. Cuando estén ahí me dicen, amén. Colosenses capítulo 3. Gracias. ¿Ya estamos? Casi todos, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que buscar? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es la instrucción que le dieron a los israelitas? Toda la contaminación tiene que quedar fuera. El pecado en la pareja o en casa debe de quedar fuera. El hombre que realmente se enfoca o se entrega a Dios tiene que ser santo realmente. Y eso solamente es en ese tiempo por Dios mismo y el cumplimiento de su ley. Y en ese tiempo por Jesucristo, cuando Él cumplió por nosotros la ley. ¿Sí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y yo espero que todos podamos decir en las cuales también nosotros vivimos, pero ya no vivimos en ellas. Porque dice enseguida, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo mismo que leímos antes. ¿Quieres estar listo para la batalla, pero no te pones la armadura? Queremos estar listos para que Dios nos use, pero no nos dejamos usar, no lo conocemos, no abrimos la Biblia, no sabemos quién es el verdadero Dios, escuchamos de oídas. Dijo Job, no, ahora te veo, necesitamos verlo. Ahora, necesitamos conocer a Jesús, conocer a Dios para saber cómo vestirnos, cómo ponernos la armadura e ir adelante, dispuestos para la batalla. De otra manera no vamos a poder hacerlo. ¿Sí? Tenemos que dejar el pecado a un lado, tenemos que dejar aquellas cosas que nos estorban, porque si nosotros podemos decir, es que también Jesús se airó. Sí, podemos decir muchas cosas, pero Él nos dice que nosotros tenemos que dejar también estas cosas. Lo más evidente ya debió haber quedado atrás, que es, otra vez, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Lo más evidente ya debió haber quedado atrás. Eso el cristiano ya lo debió haber dejado desde el principio, sepultado, donde salimos ya de la cruz y la vieja naturaleza quedó sepultada. Pero ahora también mi condición natural
donde entra la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentir los unos a los otros, y todo lo que eso puede traer junto con lo anterior, todo lo que eso puede traer como consecuencia. Problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas con los demás en cuanto a la contaminación, incluso de mi actitud o de mi personalidad, alterando o dañando a otras personas. En vez de ser un motivo para que se acerquen a Dios, soy una piedra para evitarles acercarse a los demás, como lo veíamos en el domingo pasado. Pero dice, tienes que revestirte del nuevo hombre, dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y en el versículo 12 dice algo súper importante y tenemos que tenerlo bien presente, porque esto es como nuestro voto nazareo, si lo pudiéramos ver de alguna manera, ¿no? Dice, vestidos pues, ¿cómo? Como escogidos de Dios. ¿Cómo escogidos de Dios? Dice en Efesios capítulo 1 que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser santos sin mancha delante de Él mismo, a través de Jesucristo, ¿sí? Santos, ¿por qué? Porque Jesucristo nos santifica, no porque nosotros podamos ser santos por nosotros mismos. Amados, ¿por qué razón? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, porque por amor hizo esa acción. Si de otra manera no hubiera sucedido jamás, si no nos hubiera amado, no lo hubiera hecho. Entonces somos escogidos, somos santos y somos amados, y de esa manera nos podemos ver llenos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, que nos recuerda que son los frutos, parte de los frutos del Espíritu, parte de los frutos del Espíritu. Nos tenemos que ver de esta manera, dice, soportándoos unos a otros y en dos sentidos, apoyando unos a otros y aguantando unos a otros, de las dos maneras, ¿sí? Soportándonos en los dos sentidos, apoyando y animando a otros, pero también, pues no todos los días son domingos, no todos los días andamos de buenas, no todos los días, pero en Cristo podemos perdonar, dice enseguida, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Perdonando unos a otros. ¿De qué manera? Lean ustedes ahí, por favor. ¿De qué manera? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todo esto, dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Sí? El vínculo perfecto. Puros abrazos y besos. Podemos dar abrazos más hipócritas que nada, que una cachetada muchas veces. ¿Sí? No se diga los besos. De estar ahí, sobre todas estas cosas, necesitamos amar al prójimo, estando, sirviéndole, ayudándole, viendo, porque si él se está cayendo, ayudarlo a levantarse, estando ahí, no siendo de tropiezo, también se ama a la gente. ¿Sí? Estar ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? El versículo 15. ¿Qué va a suceder? Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Por qué? Porque toda la obra es de Dios. Toda la obra es de Dios. Y ahí sí, si por favor se regresan por favor a Números para terminar con la bendición sacerdotal que dice ahí. Números capítulo 6, versículo 22. Números capítulo 6, versículo 22. ¿Ya estamos ahí? Dice, Jehová habló a Moisés nuevamente, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y podemos platicar más acerca de esto.
de esta bendición. Pero sabemos quién es nuestro Dios. Y en Jesucristo recibimos todas las bendiciones espirituales y necesarias para la vida. Él pagó precio alto. Y nosotros, si sabemos y entendemos que una vez que Él pagó por nosotros y nosotros nos arrepentimos y recibimos su perdón, entramos a habitar con Él, a vivir con Él, a estar dispuestos para la eternidad, también estamos entrando en la batalla que va a durar hasta que Él nos llame a cuentas. Una carrera que empezamos y vamos, a veces caemos, pero Dios nos levanta, a veces nos cansamos, queremos descansar y Dios nos da fuerza nuevamente y ahí vamos, porque nos amó tanto que entregó a su Hijo para morir por nosotros. ¿Sí? Y termino con esto nuevamente: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar en oración. Otra oración para completar este tiempo.